Hola, mi nombre es Paulina Olvera Cáñez, soy directora de Espacio Migrante. Somos una organización comunitaria binacional ubicada en la ciudad de Tijuana, en México, y nuestro trabajo es por la inclusión de las personas migrantes en la región y por sus derechos humanos. Tijuana es la frontera más transitada del mundo y desde hace décadas somos hogar de miles de personas migrantes que llegan con la intención de cruzar a los Estados Unidos. Sin embargo, desde 2016 empezaron a llegar a la ciudad flujos provenientes del Caribe, sobre todo de Haití, y de países africanos, que se conoce como la migración extracontinental. Y desde entonces ha cambiado el trabajo de las organizaciones, ya que ahora tenemos que asegurar que estas personas puedan ser incluidas como residentes de la ciudad. Y uno de estos aspectos más importantes es el aprendizaje del idioma español. Desde entonces trabajamos en el tema de justicia del lenguaje, que consiste en asegurar que en todos los espacios se cuente con información en diversos idiomas para todas las personas que viven en Tijuana. Y esto se logra a través de intérpretes, información en distintos idiomas como criollo haitiano, francés, inglés, pero también mediante el aprendizaje del idioma español, que es una herramienta fundamental para que las personas puedan defenderse en la ciudad, puedan transportarse, rentar una vivienda, empezar a trabajar. Entonces, para nosotros ha sido muy importante el programa de las clases de español. También nos permite tener un diálogo intercultural con estas comunidades y gracias al manual Tejiendo Español podemos continuar con estas clases con una herramienta dirigida específicamente para esta comunidad y nos permite seguir tejiendo comunidad. Muchas gracias. En Tijuana, antes del 2016, habíamos tenido principalmente flujos migratorios de personas que hablaban español, ya fuera que se tratara de mexicanos que venían de otras regiones tratando de llegar a Estados Unidos, muchos de ellos mexicanos que habían sido deportados de los Estados Unidos o principalmente personas originarias de Centroamérica. Sin embargo, en el 2016 tenemos la llegada de un grupo muy numeroso de haitianos que, aunque algunos de ellos venían de Chile o de Brasil, en su gran mayoría no hablaban nada de español o muy poco español. Y entonces nos damos cuenta, por supuesto, de la necesidad urgente de responder a las necesidades de comunicación de estas poblaciones. Entonces es por eso que surge la idea de iniciar las clases de español. Son principalmente el profesor Jorge Bustamante, la profesora Rosario Mariñez, quienes tienen esta iniciativa. Y claro, en un primer momento se trataba de resolver lo más urgente, lo verdaderamente apremiante, para que pudieran entender sus procesos legales, para que pudieran iniciar sus procesos de atención a problemas de salud o de encontrar una vivienda, etc. Entonces, bueno, la lógica en un primer momento fue eso, resolver la urgencia y también a través de las clases de español tratar de encontrar una manera de vincularnos con la comunidad haitiana para identificar otro tipo de necesidades que podrían estar enfrentando. Más tarde comienza a incrementarse la población de origen africano. Entonces también nuevamente nos encontramos con personas que además de haber hecho trayectorias verdaderamente extenuantes, tampoco hablaban español. En algunos casos su lengua materna era el inglés, en otros casos el francés y en otros casos alguna lengua originaria de África, pero también tenían algún conocimiento de inglés o francés. Entonces también pensando en atender a las necesidades de esta población, fue que bueno, continuaron desarrollándose las clases de español. Buenos días, mi nombre es Josiane Muca, soy coordinadora de la comunidad africana aquí en Tijuana, trabajo en Espacio Migrante, soy camerunesa
La primera parte es que me recuerdo cuando ingresé aquí en México, en Tijuana, fue un momento muy difícil para mí. La primera parte es que no sabe nada de español, no sabe que hablar, no, nadie, la básica, nada de eso. Y la más importante es que no sabía también que debería vivir aquí mucho tiempo, como ahorita. Ingresó aquí el mismo momento que COVID se comenzó a esta parte del país, el mundo también. Fue un momento muy difícil, pero la mejor es viste a un lugar que se llama Espacio Migrante y dentro tenía muchas profesoras muy bonitas que ayudan a las personas migrantes, a toda la comunidad de todo el parque, porque tenemos la clase de inglés también y la clase de español. Y este momento fue el momento bonito de mi vida porque aprendí a hablar un otro idioma que me gusta mucho, pero no sabía cómo hacer. Ahorita, mírame, puedo hablar en español. Sí, fue un momento muy exitoso porque el grande problema que nosotros tenemos aquí con la comunidad africana haitiana es la barrera del idioma. Es una barrera muy grande e importante. Y nosotros aquí en Espacio Migrante es la lucha permanente con la bonita persona que son las profesoras que toman el curso de clases sin pagar. Son completamente gratuitos. Y después el curso de clases, tengo un título, toma a las personas, a los estudiantes, el título de fin de clases. Soy feliz solamente de esta parte de mi trabajo, que yo ayudo a las profesoras y también a toda la comunidad. Soy muy feliz solamente de esta parte, porque ayuda a las personas migrantes para saber cuál es su proceso aquí en México, para saber cuál es su derecho, para saber dónde me vas, qué quiere a un lugar, como a un mercado, quiere comprar un pan, pero no sabe cómo se llama un pan. Es muy, muy importante para tomar esta oportunidad a las personas migrantes de saber cuál es su derecho a un idioma que él debe entender y hablar. Bueno, algo que es importante entender del contexto de Tijuana es que, a diferencia de lo que puede suceder en Estados Unidos o en España, los migrantes que llegan aquí no necesariamente vienen con la intención de instalarse aquí. No necesariamente es una migración de instalación. En muchos casos la intención es llegar a Estados Unidos, ya sea de manera indocumentada o mediante el proceso de solicitud de asilo. Pero todos esos procesos son muy largos. Y la duración, o digamos el tiempo de espera que tienen los migrantes aquí en esta región es totalmente incierto. No se sabe cuánto tiempo van a permanecer aquí, ellos mismos no lo saben, pero además los procesos pueden cambiar. En la medida en la que se cambian, por ejemplo, la legislación migratoria en Estados Unidos, estos tiempos se extienden, por supuesto con la pandemia también, el cierre de las fronteras, los tiempos se extienden. Y entonces nosotros hablamos de poblaciones que están atrapadas en la movilidad. Es decir, llegaron a Tijuana sin que este fuera necesariamente su destino migratorio, pero no pueden ni regresarse ni continuar. Y el tiempo que van a permanecer aquí puede ser de semanas, meses, años, pero sobre todo está caracterizado por la incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo van a estar aquí. Ellos tampoco saben cuánto tiempo van a estar aquí. Sin embargo, así estén unos cuantos meses o años o decidan quedarse aquí, sus necesidades de comunicación no son menos. Por eso, desde el inicio, las clases de español en Espacio Migrante han estado orientadas
por dos principios, por el diálogo cultural y por la justicia lingüística. Asumir que la necesidad no es menor para alguien que está temporalmente aquí y que tiene el mismo derecho de comunicarse y de obtener las herramientas para comunicarse independientemente de cuál sea su proyecto migratorio. Por la manera como surgieron las clases de español, desde un inicio estábamos centrados en que los estudiantes pudieran adquirir lo más rápidamente posible las herramientas que les pudieran permitir resolver sus necesidades apremiantes. Incluso también organizamos un pequeño grupo en WhatsApp con traductores voluntarios, que nosotros le llamamos el SOS lingüístico, que consistía en que si en cualquier momento de la vida cotidiana que tuvieran que ir al médico, a la farmacia, a resolver algún problema, necesitaban en ese momento el apoyo de un traductor, entonces podían llamar a un número telefónico y en ese momento por teléfono los auxiliábamos con la traducción. Esto lo menciono sobre todo para que quede claro que era realmente concentrarnos en la urgencia, en lo apremiante. Y bueno, el método de español que tratábamos de seguir entonces estaba orientado precisamente en las necesidades que nosotros identificábamos que ellos tenían. Esto tenía, claro, la ventaja de que atendía de la mejor manera posible las necesidades de los estudiantes, pero tenía la dificultad de que no encontrábamos ningún método de español, ningún material previamente elaborado o publicado que correspondiera a estas intenciones. Tuvimos dos apoyos muy importantes que creo que es importante mencionar. Por un lado, del Centro de Enseñanza para Extranjeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos donaron muchos materiales, nos dieron incluso algunas asesorías, que en algún primer momento nos resultaron útiles. Sin embargo, estos manuales no están pensados ni en población migrante, ni en las necesidades apremiantes. Entonces, en ese sentido, nos resultaban relativamente poco útiles. También recibimos una donación importante de CLE Internacional. Esta editorial nos donó una cantidad muy importante de materiales, que entre otras cosas tenía un conjunto de materiales de lectura bilingües que eran útiles, pero nuevamente no estaban dirigidos a la población migrante y sobre todo, por lo mismo, no se centraban en las necesidades apremiantes. Entonces, bueno, para nosotros fue muy bueno cuando conocimos, gracias a la profesora Aide Silva de la UNAM, la existencia del manual Tejiendo el Español, porque justamente tiene estas dos características que nosotros estábamos buscando. Nuestro entusiasmo inicial después, cuando tratamos de usar el manual, se matizó un poco porque veíamos que, tal como había sido publicado este manual, tenía tres problemas para lo que nosotros necesitábamos. El primero es que estaba hecho, por supuesto, para el español de España, y entonces gramaticalmente tenía problemas para que nosotros lo usáramos, como el uso del vosotros, con todas sus implicaciones de las conjugaciones. También hacía referencia a un contexto que era muy diferente que el contexto de Tijuana. Entonces, algunas secciones como el es muy útil, etcétera, no correspondían a la realidad que viven los migrantes aquí. Y también un punto que puede parecer menor, pero que para nosotros era muy importante, era que difícilmente se podían ver reflejados nuestros estudiantes en ese manual. ¿Por qué? Por ejemplo, en todo el manual no aparece ninguna persona haitiana, aparecen, por ejemplo, fotografías de migrantes de Europa del Este que nosotros no recibimos en este contexto, y entonces en general había, digamos, un problema de representación de nuestros estudiantes en el manual. De ahí surgió, por supuesto, la idea de trabajar con este manual, pero haciendo adaptaciones. Entonces, bueno, estamos trabajando en esas adaptaciones en este momento. Son las principales tres adaptaciones que hacemos en términos gramaticales. La cuestión de vosotros, también por supuesto en términos de vocabulario, reemplazar el ordenador por la computadora, el móvil por el celular, etc. Pero sobre todo, y más importante, adaptarlo al contexto local,
para que la sección muy útil realmente sea muy útil para quienes están en este contexto, y la cuestión de la representación, para que tanto las fotografías, los nombres, los ejemplos estén más relacionados con quienes son realmente nuestros estudiantes aquí. Creo que va a ser muy útil esta versión adaptada al manual, y en todo caso estamos con mucho entusiasmo trabajando en ello. Bueno, creo que esta versión adaptada del manual va a ser muy útil porque se puede incorporar en una metodología que nosotros hemos ido desarrollando, y al mismo tiempo, al ser un manual que está publicado en PDF y al tener la posibilidad de hacer nuevas modificaciones, también nos permite tener, digamos, una herramienta flexible, puesto que si algo hemos aprendido a lo largo de todos estos años que hemos estado desarrollando nuestra metodología de trabajo, es que se necesita tener la posibilidad de adaptarse, de ser flexible, de cambiar. Entonces, seguramente más adelante vendrán nuevos cambios y se irán adaptando, por supuesto, conforme el método mismo de enseñanza de espacio migrante se va transformando. Creo que en ese sentido también es importante decir que, como es natural, nosotros hemos ido aprendiendo de nuestros estudiantes y ellos mismos son los que nos van diciendo cuáles son las necesidades, cuáles son las preferencias, qué es lo que van requiriendo. Y claro, en la medida en la que estas necesidades y estas preferencias vayan cambiando, también nuestro propio modelo de atención se irá transformando. Pues es un espacio vivo, es un espacio seguro, es un espacio lleno de arte, cultura, es un espacio con colores, como podrán ver ustedes aquí atrás de mí. Pues hay murales, hay herramientas de trabajo para la población migrante, para la población local aquí en Tijuana. Es un espacio que se ha utilizado para diferentes eventos y acciones, como conciertos musicales, talleres de música, talleres de pintura. Ha servido pues un espacio el cual está ya ubicado dentro de este centro comunitario, que es un espacio para niños, niñas y adolescentes. Y pues resaltar algo que ha sido para mí una experiencia muy grande, que son las clases de español. Que han estado pues no directamente en este espacio funcionando inicialmente, sino que estuvieron en otros espacios. Aún no estaba yo laborando por acá, ya no me recuerdo si como en el 2016, cuando ya ingresa la caravana haitiana, ya se empiezan a hacer trabajos de qué vamos a hacer para incluir pues a la comunidad. El COVID, qué sorpresa para todos, para todo el equipo. Para mí de manera muy personal sí me impactó mucho, porque como les comento, es un espacio vivo y pues se me redujo a no recibir personas, se redujo a ya no tener las clases presenciales de español. Para mí pues yo me quedé, ¿y qué vamos a hacer ahora? Recuerdo que teníamos reuniones con los profesores y cuál era la estrategia que había que hacer. A todo eso pues había que estudiar algo que desconocíamos o sabíamos muy poco, que era esta parte de la tecnología, del hecho de visualizarnos a distancia. Pues unos sabían de WhatsApp, pero no se utilizaba, todo era presencial pues, y Messenger, pero todo era presencial. La plataforma que se utiliza ahora o otras como Zoom, por ejemplo, no era algo que se utilizara muy continuamente. Pero pues de ahí surge la idea de los profesores, hacerlo todo de manera virtual. Reconocer que en el entonces, cuando empieza la pandemia, también tenemos un fenómeno muy fuerte con las clases de español presencial, porque empieza a haber una persecución a la comunidad haitiana. Sí recuerdo, había una persecución a la comunidad haitiana, y eso nos redujo la capacidad de las personas que estaban asistiendo a las clases. Y en ese momento pues llega la pandemia, nos cerramos, dijimos un mes, me recuerdo que se mencionaba, que un par de semanas, y pues se convirtió en 2 años y medio. Y pues en ese momento los profesores empiezan a dar clases en línea. Y pues recuerdo que recibo el listado de alumnos y alumnas y veo que había mayor ingreso de personas. Entonces
ese es el lado positivo que tengo que ver de la pandemia en el tema de las clases de español, porque se incrementó la capacidad de alumnos y así fue el proceso que se llevó. Han habido muchas variantes de la fecha que inicia esta forma de comunicarnos hasta ahora, porque han habido muchos que se han ido. Se han ido y son muy pocos los que han decidido quedarse, o son muy pocos los que están llevando pues en línea todavía. Pues ha habido mucha movilidad. De hecho, pues en este momento que se está grabando el video, tenemos una afluencia increíble otra vez nuevamente de la comunidad haitiana. Entonces es un buen punto de partida otra vez para retomar esta fuerza, para dar este servicio que necesita la comunidad. Bueno, definitivamente el hecho de transferir las clases del modelo presencial al modelo en línea ha significado nuevamente un proceso de cambio, de adaptación, de modificación, y creo que han tenido enseñanzas muy interesantes. Al principio estábamos muy preocupados cuando veíamos que venía la pandemia y no sabíamos todo lo que iba a implicar, cuando todavía pensábamos que se iba a tratar solamente de unos cuantos meses. Nos preocupaba que, en primer lugar, que nuestros estudiantes no tuvieran la posibilidad concreta, real, de conectarse, ya sea que sus celulares no tuvieran, por ejemplo, la capacidad de descargar una aplicación como Zoom, o que no tuvieran acceso a datos, o sencillamente que fuera muy complicado para ellos adaptarse a lo que implica tomar unas clases en línea. Pero, por supuesto, decidimos hacer la apuesta, entre otras cosas porque no teníamos posibilidad de continuar las clases presenciales, y poco antes de que iniciara el periodo de confinamiento nos reunimos con ellos, estuvimos viendo ahí con sus celulares la posibilidad de instalar una aplicación u otra. Iniciamos primero con Skype porque tenía una versión light que todos los teléfonos podían captar, y ya después nos mudamos a Zoom. Y bueno, nos despedimos diciendo, nos vemos en línea y vamos a ver qué es lo que sucede. Uno de los primeros problemas que tuvimos fue que no todos ellos tenían acceso a un internet inalámbrico, entonces hubo que pagar paquetes de datos para que se pudieran conectar a las clases. Pero globalmente vimos que las clases comenzaban a fluir, y algo que fue muy interesante fue ver que a partir de que nos fuimos a trabajar en línea, comenzamos a recibir más estudiantes de los que teníamos de manera presencial. Y ellos mismos nos explicaban, para muchos de ellos, desplazarse hasta Espacio Migrante implicaba mucho tiempo de transporte, pero también es costoso. Tijuana es una ciudad muy extendida, es grande y además en superficie es muy extensa. Y entonces para muchos de ellos llegar hasta Espacio Migrante no era realmente viable. La posibilidad de acceder a clases en línea en realidad era para algunos de ellos la única posibilidad de venir a clase. Entonces, bueno, como sucede en muchos casos, se fue corriendo la palabra entre ellos mismos de la existencia de estas clases, y empezamos a tener muchos más estudiantes. Otra ventaja que tuvimos fue que en realidad nosotros necesitamos que los profesores sean muy especializados, no solamente que sean capaces de dar clases de idiomas, sino que entiendan lo que es la migración, el contexto migratorio y la situación concreta en la que viven las personas que vienen a estas clases de español. Y bueno, no es fácil conseguir profesores con este perfil. No está de más decir que todos los profesores en Espacio Migrante son voluntarios. Y cuando trabajamos de manera presencial, de pronto era difícil tener suficientes profesores. A veces tenemos muchos grupos, a veces tenemos muy poquitos. De pronto, de manera súbita, por ejemplo, con la llegada de nuevos grupos de migrantes, se incrementan aceleradamente las necesidades, las solicitudes de estas clases, pero también hay periodos en los que de pronto, por ejemplo, mucha gente cruza la frontera y tenemos muy pocos estudiantes. Y entonces también necesitamos adaptar, digamos, nuestra planta de profesores a estas fluctuaciones. Una vez que empezamos a trabajar en línea, tenemos la ventaja de que los profesores no necesariamente tienen que estar físicamente en Tijuana,
Y bueno, esto nos ha permitido, por ejemplo, que haya profesores que están en la Ciudad de México o ahora una profesora que está en Bélgica y que, bueno, nos permite ampliar el espectro de colaboradores que pueden participar como profesores de español.